hacer alguna pregunta. Durante el proceso de la ponencia, igual tienen alguna inquietud, con mucho gusto me pueden preguntar, pueden levantar la manito y les cedo la palabra. Bien, vamos a comenzar. Liderazgo de enfermería en la implementación de Código Azul en los 3 niveles de atención. Para poder hablar de este tema, en este caso, el objetivo principal, les viene siendo poder englobar la parte engranar. Por favor, ¿podríamos iniciar nuevamente? Es que se silenció su micrófono. Disculpe, licenciado Jorge. Claro que sí, maestra. Les comentaba agradeciendo mucho la invitación a la Coordinación de Investigación en Salud en su división de investigación clínica del IMSS, a través de usted, maestra Rubine, por la invitación a impartir este webinar denominado Liderazgo de Enfermería en la implementación de Código Azul en los 3 niveles de atención. Para mí, la verdad, es un honor el día de hoy, en esta mañana, estar compartiendo con ustedes conocimientos al respecto, ¿verdad? Mi nombre es, repito, Jorge Alonso, y con gusto a la audiencia que nos acompaña el día de hoy en esta mañana. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, durante el transcurso de la ponencia, si gustan levantar la manito, no tengo ningún problema, o sin embargo, pueden también al final de esta intervención poder realizar sus preguntas. Y pues bien, para hablar del tema de liderazgo en la enfermería en la implementación del Código Azul, pues tenemos que dejar bien en claro el objetivo que prácticamente es el hecho de poder nosotros determinar cómo el liderazgo de enfermería viene a impactar en la implementación de este protocolo denominado Código Azul. Vamos a platicar un poco acerca de ciertos conceptos para que nos quede bien en claro de qué se trata el liderazgo en la enfermería y sobre todo adentrarnos un poco con respecto a lo que implica este protocolo. Es importante que nosotros sepamos la contextualización, cuáles son las bases que sustentan este protocolo para poder determinar si efectivamente pues enfermería tiene una injerencia en cuanto a la implicación de su liderazgo, pues para poder impactar de manera positiva en la población a la cual pues se dirige, ¿verdad? Hablar de liderazgo, pues de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, lo determina o se refiere a los comportamientos y acciones que toma el líder para inspirar, convencer o impulsar al personal y a la organización hacia el logro de la visión. ¿Ok? Aquí dentro de este apartado, pues la Organización Mundial de la Salud determina, y como muchos de los conceptos que se enfocan en el liderazgo, pues tenemos un actor principal que viene siendo el líder, ¿verdad? Y pues como bien, el liderazgo es un proceso que se va a encaminar en el logro de ciertos objetivos, ¿verdad? Pero va a ser una persona la que pues será quien tenga ciertas características específicas que lleve a su equipo o a las personas que conforman una institución para poder lograr ciertas metas en algún momento determinado. Nosotros ya acabamos, doctora. Pues unos ¿Podrían cerrar sus micrófonos, por unos 5 favor? minutos nada más para ponernos de acuerdo cómo quién empieza. Bien, ya está. Les comentaba que pues al fin y al cabo dentro de este proceso de liderazgo tenemos un actor principal que es denominado líder, y pues el líder tiene ciertas características que van a ayudar a que en conjunto con el resto del equipo pues se logren ciertos objetivos y metas a corto o a largo plazo, ¿verdad? Como en este caso denominábamos una visión que viene siendo futuro. Esto es importante porque si hablamos de liderazgo y hablamos de líderes en salud, pues este se viene traspolando en un resultado prácticamente, ¿no? Que es lo que esperamos. Y justamente dentro del resultado viene garantizada la calidad y la seguridad en la atención que nosotros brindamos a nuestros derechohabientes o de las personas que se encuentran en nuestro cargo, ¿no? Entonces, es importante tener bien en claro que pues el líder va a ayudar de alguna u otra manera en situaciones específicas a poder controlar ciertos factores, ciertas barreras, ciertos elementos que obstaculizan el poder llegar hacia esa meta, ¿no? Entonces, si hablamos de liderazgo en enfermería, pues prácticamente es eso. De hecho, como profesionales de enfermería cumplimos
esa parte de característica de líderes. Implementamos mucho el liderazgo de igual manera. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos personas que estamos interactuando de manera constante en grupos de trabajo, somos parte de organizaciones o de instituciones, en este caso de salud, estamos inmersos en un mismo sistema, ¿verdad? Y no solamente esto, sino que de igual manera tenemos esta capacidad de desenvolvernos en cuanto a las relaciones sociales que pues también garantizan o que se determina que un líder debe también tener como habilidad el poder desarrollarse en ciertos ámbitos y en ciertos contextos, ¿verdad? Obviamente el hecho de que enfermería establezca un liderazgo, pues va a poder generar un impacto poblacional. Recordemos que una de las ventajas que tenemos como profesional del área de la salud con respecto a otras profesiones es la herramienta importante que tenemos de interactuar de manera constante 24/7, 365 días del año con nuestra derechohabiencia o con las personas que están a nuestro cargo. Y esto nos crea una herramienta que más que nada la considero como un poder, del poder nosotros el tener la oportunidad de escuchar de cómo piensan, cómo sienten, no solamente su estado de salud, sino cómo piensan con respecto a la situación económica que se vive en el país, la situación de seguridad, inseguridad, en cuanto a el impacto del medio ambiente, y sobre todo hasta inclusive en las cuestiones políticas en las cuales estamos inmersos como sociedad. Considero que esta herramienta y este poder que tenemos como profesionales de enfermería nos sirve no solamente para conocerlo, sino de manera que lo podamos utilizar para nosotros poder implementar ciertas estrategias y poder impactar de manera positiva y poder darle solución a las necesidades que presenta la población en general. Otra de las situaciones que también nos permite el liderazgo es el poder nosotros establecer ciertos programas que impacten de manera positiva de acorde a las necesidades actuales a las cuales nos enfrentamos hoy en día en la población, ¿no? Entonces, el líder en enfermería, como cualquier otro líder en otros contextos, pues debe tener como característica principal la capacidad de comunicación, tener inteligencia emocional, capacidad de establecer metas y objetivos y la capacidad de planeación. Muy importante todas estas características porque más adelante las vamos a aterrizar en el protocolo de atención Código Azul. Y pues bien, el liderazgo en enfermería no está especificado en una sola acción del quehacer de enfermería. Como ustedes bien saben y conocemos que dentro de los roles de la enfermería, pues tenemos el rol asistencial que prácticamente impacta en el cuidado clínico que nosotros brindamos a los pacientes en nuestro primer, segundo y tercer nivel de atención. También el rol de la gestión, administración y gerencia, el rol de la parte o el impacto que tenemos en el primer nivel de atención como lo que viene siendo la salud pública o la atención primaria en salud, la parte importante de impacto de liderazgo, que es algo que también en lo personal he trabajado mucho, que es la parte de la docencia, en donde sin querer, ¿verdad? Te vuelves una fuente de inspiración a través de la capacidad que tienes de el poder haber adquirido en algún momento a través de una formación académica y poder desarrollar esas estrategias de poder compartir con las personas el conocimiento en cuanto al cuidado, ¿no? Específicamente. Esto, pues, en algún momento te vuelve una persona referente, te vuelve una persona que inspira, ¿verdad? Así como yo he tenido también personas que me inspiran dentro del campo de la docencia, pues es un ámbito que también enfermería hoy por hoy está desarrollando de una manera muy significativa y que está impactando mucho en las nuevas generaciones. El campo de la investigación, no se diga, también es muy importante porque justamente yo les mencionaba de que tenemos esta capacidad de poder estar 24/7 con nuestros pacientes y poder nosotros detectar cuáles son esas necesidades y a través de esto nosotros implementar ciertas estrategias que puedan ayudar a resolver esas necesidades o esas problemáticas que las personas enfrentan, ¿no? Pero lo importante de esto es que no solamente las vamos a crear, sino que también van a tener un sustento científico, van a tener una evidencia científica
Y esto es a través de la investigación, porque algo muy importante que está adquiriendo hoy por hoy el profesional de enfermería en cuanto a liderazgo es darle sustento a sus propias acciones, ¿ok? Y esto es a través de la investigación científica, ¿no? Y pues como bien sabemos, hoy por hoy la consejería, que es parte de la profesión o de la autonomía o del ejercicio profesional autónomo que hoy por hoy como profesionales de enfermería podemos desarrollar, también está teniendo una alta, ha sido vanguardista, un contexto vanguardista dentro de nuestro gremio, porque el poder darnos cuenta que de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestras habilidades, a nuestras destrezas, a lo que obtuvimos y desarrollamos durante nuestra formación académica, hoy por hoy pues también nosotros podemos dar consejería, podemos generar o dar una atención de manera independiente, no necesariamente tenemos que estar inmersos en un sistema de salud específicamente hablando, sino que también podemos generar esa aplicación de nuestra labor de manera independiente. A mí me sorprende mucho el hecho de que demostrarme en algún momento determinado que sin querer ya practico la consejería y esto es todo a través de esas características que como profesional de enfermería vamos desarrollando conforme pasa el tiempo, ¿no? A través del conocimiento, la evidencia científica y sobre todo de la misma experiencia que se va adquiriendo, ¿no? Yo les hablaba de que cuando nosotros estamos inmersos en un equipo de trabajo, cuando en realidad practicamos el liderazgo, cuando sacamos a relucir esas características del poder generar una planeación, el poder plantearnos metas y objetivos, pues dentro de estas metas y objetivos, pues tenemos un producto final que viene siendo el preservar el estado de salud de las personas o recuperar el estado de la salud de las personas, ¿verdad? Y que esto para poder llegar a este punto específico que es el que más nos inspira y que más nos mueve, ¿verdad? El estado de salud de las personas, pues se tiene que hacer a través de la seguridad, garantizando la seguridad durante la atención y sobre todo que pues al fin y al cabo se refleje la calidad a través de ciertos elementos que lo puedan determinar de esa manera, ¿no? El poder llegar a hablar de la calidad en salud, pues muchas veces o sabemos que antes la enfermería se basaba en la cuestión empírica, hoy por hoy afortunadamente ya la evidencia científica, el poder fundamentar cada una de las intervenciones que aplicamos en nuestros pacientes, pues es fundamental para yo poder garantizar cierto efecto a la hora de aplicar ciertas intervenciones en ciertas situaciones específicas en el paciente, ¿no? No solamente tomar decisiones de manera autónoma, sino que pues también hoy por hoy contamos con esas guías, con esos apartados que nos orientan sobre las decisiones que debemos de tomar ante ciertas problemáticas que nos confrontamos a la hora de brindar atención a nuestros pacientes, ¿no? Y dentro de estas guías se encuentran también los protocolos que prácticamente son las áreas de oportunidad, los protocolos de atención que a través del sustento científico, de la sistematización, de la metodología, ¿verdad? De la orientación y a través de un discernimiento, de un pensamiento crítico, nosotros podemos lograr un liderazgo a la hora de aplicarlos, ¿no? Entonces, el hecho de nosotros aplicar protocolos de atención en salud, pues van a repercutir de manera significativa en la práctica diaria, pues porque obviamente van a ser herramientas eficaces y seguras a la hora de nosotros tomar decisiones con respecto a resolver ciertas problemáticas, ¿no? Dentro de estos roles, obviamente los protocolos de atención en salud impactan más en el rol o en el ámbito asistencial clínico, ¿verdad? Porque verdaderamente están dirigidos en organizar un trabajo de manera sintética, lo cual permita describir pautas de actuación ante un problema concreto, lo cual pues también se tiene que adaptar a un entorno y que pues sea aplicativo por parte de los profesionales y sea aplicativo en ciertas situaciones en los pacientes, ¿no? La idea aquí y lo que quiero que quede muy resaltado es que nosotros como profesionales de enfermería
para poder garantizar una calidad de la atención, pues es el hecho de que nosotros estemos preparados para poder responder a las necesidades que la población actual nos está demandando, ¿no? Y hoy por hoy, pues tenemos un gran problema justamente hablando de eso, ¿no? Que son los problemas de salud pública a nivel mundial que también impactan en nuestro país y de manera entidad federativa, que son las enfermedades cardiovasculares. Y justamente yo me pongo a pensar de cuando decidí estudiar una especialidad, dije, bueno, me gustaría estudiar una especialidad que yo adquiera esas herramientas, esos conocimientos y esas habilidades para poder impactar, para poder ayudar, para poder colaborar, para poder decir que estoy haciendo algo por el bienestar de la sociedad, de la población en sí. Y justamente viendo la situación y el panorama mundial de salud, ¿verdad? Vengo a retomar a lo largo de todos estos años que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo un problema de salud pública muy importante, ¿ok? Y justamente lo determina la Organización Mundial de la Salud a través de la publicación de estas estadísticas para el año 2019, en donde se determinó que cerca de 17.9 millones de personas fallecían de manera anual por un padecimiento cardiovascular. Y a través de la publicación de esta lista de las primeras 10 causas de mortalidad, en donde vemos que la cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte a nivel mundial, seguida de los accidentes cerebrovasculares. Al fin y al cabo, las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud mundial muy significativo y en el cual como profesionales del área de la salud, específicamente enfermería, pues debemos estar preparados para poder responder ante esta situación. Esto es un panorama a nivel mundial, más sin embargo en México también las enfermedades cardiovasculares impactan de manera negativa. Esta es una estadística que se publica por parte del IMSS, en el cual se determina que cerca de 220,000 personas fallecieron por enfermedades cardiovasculares para el año 2021, imagínense, ¿no? Entonces, en donde pues no solamente es un problema de salud pública a nivel mundial, sino que de igual manera en nuestro país también es algo que tiene una parte de preocupación en nuestro sistema de salud. Si hablamos de estadística, pues como bien sabemos, el INEGI es nuestro centro de recolección de datos a nivel nacional y me llamó mucho la atención la publicación de este comunicado para el año 2000, en los principios del año 2022, en donde también se publicaron las 10 principales causas de mortalidad en nuestro país. Y como bien saben ustedes, como pueden ver o visualizar en la diapositiva, pues dentro de las primeras 10 causas de muerte, dentro de las primeras causas están las enfermedades del corazón. Obviamente para ese entonces, principios del año 2022, estábamos saliendo de una situación de pandemia, en la cual pues obviamente la COVID-19 pues fue la primera causa primordial de que generara mortalidad no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y que como dato curioso, también entender que las enfermedades cardiovasculares, a pesar arreglarles, de no hay desaliento, si no hay oliva. de también estar en una situación de pandemia, también seguían existiendo, se seguían generando situaciones de problema o de alteración cardiovascular, porque recordemos que el proceso inflamatorio sistémico de la COVID-19 generaba uno de los factores que determinan problemas a nivel cardiovascular o a nivel del funcionamiento miocárdico, que viene siendo la demanda y el aporte de oxígeno. Entonces, va muy de la mano las enfermedades cardiovasculares se seguían posicionando a pesar de estar en una situación de pandemia y en la cual me siento muy orgulloso porque justamente durante una situación de pandemia también ante la respuesta de la necesidad emergente que se suscitó para esa época a nivel mundial en nuestro país, pues enfermería adquirió un liderazgo en la parte de poder capacitarse, prepararse o si la persona ya estaba preparada, poder demostrar esa capacidad en la atención de pacientes que requerían específicamente ciertos procedimientos. Esto es con respecto al panorama mundial, digo, específico en nuestro país. Como conclusión, pues entender que las enfermedades cardiovasculares
son un problema en nuestro sistema de salud que tenemos que atacar y seguir preparándonos para poder garantizar la atención de manera significativa y de calidad. Aquí, dentro de esta situación o dentro de este panorama que les acabo de plantear como una parte de necesidad poblacional a nivel mundial y a nivel de nuestro país, me viene mucho a la mente el primer nivel de atención. La atención primaria en salud, la salud pública, para mí, a pesar de que tengo una línea de formación en cuidado crítico cardiovascular, para mí es fundamental el poder nosotros prevenir las enfermedades cardiovasculares. Y creo que aquí la salud pública o las colegas de enfermería, especialistas en salud pública o medicina en familia, tienen una labor fundamental en verdaderamente generar un impacto en la salud poblacional a nivel mundial en nuestro país, y que es a través de la incentivación o en la promoción de los estilos saludables de vida en nuestra población, ¿no? El hecho de reducir todos aquellos factores de riesgo cardiovascular como los que enfrentamos hoy por hoy en nuestro país, con una alta incidencia y prevalencia, como lo que viene siendo la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad, ¿ok? El mismo sobrepeso, también ciertos factores modificables como el sedentarismo, ¿verdad? Que, o hasta inclusive el tabaquismo, que también se llega a manifestar en cierto gran número de población, que es importante que nosotros, a través de la promoción de la salud, a través de una buena educación para la salud, nosotros podamos impactar y con ello mantener o controlar esos factores y con ello evitar la prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Y pues bien, ante esta situación de problemática, obviamente pues tenemos una alta incidencia de personas, incidencia y prevalencia de personas que presentan enfermedades cardiovasculares. Y justamente hablando de las enfermedades cardiovasculares, veíamos en la tabla que les mostré, publicada por la Organización Mundial de la Salud, que la primera causa de mortalidad son las enfermedades isquémicas. Recordemos que cuando el músculo miocárdico no tiene el suficiente abastecimiento de oxígeno a través de una adecuada presión de perfusión, obviamente este va a sufrir isquemia y pues si no se resuelve esa problemática, pues va a llegar a una necrosis. Esta necrosis a nivel orgánico, específicamente el corazón, ¿verdad? En algún momento determinado y dada la extensión de esa isquemia o de esa necrosis, pues va a generar un impacto en la función cardiovascular de las personas. Esto, de alguna otra manera, asociado a todos los demás factores de riesgo cardiovascular que ya previamente les mencioné, pues va a poder llegar a generar ciertas situaciones específicas en cuanto a la función o el mecanismo de función eléctrica del corazón, lo cual pues en algún momento determinado puede llegar a presentar una arritmia de parada cardíaca. Y pues justamente nosotros tenemos que estar preparados ante una situación de emergencias como son las arritmias letales o las arritmias de parada cardíaca. Para ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha implementado como parte de su protocolo de atención integral dentro de las enfermedades cardiovasculares el Código Azul. El Código Azul prácticamente es un procedimiento de alerta, de llamado y de respuesta inmediata que implica el esfuerzo conjunto de grupo de personas debidamente entrenadas para trabajar de manera coordinada, reduciendo así los tiempos de atención y la mortalidad de los pacientes que se encuentran en paro cardiorrespiratorio. Bien, es un protocolo que prácticamente nos va a preparar debemos estar orientados con respecto a qué es lo que vamos a hacer o qué intervenciones debemos aplicar de una manera oportuna y organizada ante una situación de paro cardíaco. Tiene elementos muy importantes este protocolo porque debemos de actuar de manera rápida, porque en este caso el hablar de parada cardíaca, tiempo es sobrevida. Mientras más tiempo tardemos en brindar una atención a una persona que está en una parada cardíaca, pues obviamente disminuye el porcentaje de supervivencia, ¿no? Entonces, o la posibilidad de supervivencia de la persona. Y que pues al fin y al cabo, si nosotros actuamos de manera inmediata
pero no estamos trabajando de una manera coordinada o un trabajo en equipo, como justamente son las características que previamente ya habíamos estado comenzando a platicar, ¿verdad? Que es aquí en donde verdaderamente impacta la parte de organización o como parte de las características que un profesional de enfermería puede tener como liderazgo, ¿verdad? Si no estamos coordinados, si no estamos organizados verdaderamente, pues obviamente aquí vamos a mermar en cuanto al objetivo o nos vamos a desviar del objetivo que en este caso es sacar al paciente y salvarle la vida, ¿no? Entonces, y de igual manera, pues que las intervenciones que nosotros vayamos a aplicar dentro de este protocolo Código Azul, pues sean intervenciones que estén basadas en evidencia científica, que yo sepa que las intervenciones que yo voy a utilizar dentro de este protocolo me van a garantizar un efecto positivo en cuanto al objetivo que viene siendo la sobrevida de nuestros pacientes, ¿no? Este protocolo es un protocolo que no es exclusivo de ciertos elementos o ciertas disciplinas del área de la salud. Verdaderamente, este protocolo abarca todo personal que trabaja en una organización, en una institución que brinde atención médica en salud. Y para ello, pues, encontramos el área médica, enfermería propiamente hablando, ¿verdad? Los jefes de los diferentes departamentos, también tenemos el área de hemodinamia, de asistentes médicos y las demás otras disciplinas que pueden colaborar de alguna u otra manera dentro de este protocolo para poder nosotros brindar esa atención a nuestros pacientes. Dentro de los componentes de este código azul, pues encontramos 3 equipos. Dentro de ellos está el equipo de respuesta rápida, el equipo de apoyo y el equipo de evaluación. ¿Quiénes conforman estos equipos? El equipo de respuesta rápida está conformado por 6 personas específicamente hablando. Dentro de estas vamos a tener un líder, vamos a tener un encargado de dar compresiones cardíacas en cuanto al manejo específico de la parada cardíaca. Vamos a tener una persona encargada en el manejo de la vía aérea, una persona encargada de el monitor desfibrilador. Vamos a platicar que es muy importante para poder sacar del paro cardíaco, revertir esa arritmia de parada cardíaca que lo llevó a esa situación a la persona, ¿no? Y que pues también vamos a tener una persona encargada de administración de fármacos, ¿ok? Y experto en adquirir accesos intravenosos ante una situación de emergencia. De igual manera, una persona encargada de realizar todos aquellos registros que se suscitan durante la situación de parada cardíaca. Esto es con respecto al equipo de respuesta rápida. También contamos como parte del componente del Código Azul los equipos de apoyo. ¿Quiénes son las personas que conforman el equipo de apoyo? Pues son los vigilantes, camilleros, personas de rehabilitación respiratoria, médicos radiólogos, laboratoristas, el mismo trabajo social, asistentes médicos, jefes del área de terapia intensiva, hasta inclusive el equipo de hemodinamia. Y dentro del equipo de evaluación, pues prácticamente está la persona encargada de llevar a cabo todos aquellos registros que se suscitan dentro de la situación de la parada cardíaca durante la implementación del Código Azul, ¿verdad? Y obviamente un coordinador administrativo que siempre va a ser la persona que va a hacer la gestión antes de un evento de parada cardíaca, durante un evento de parada cardíaca y posterior al evento de parada cardíaca, ¿no? Y que entender que dentro de estas funciones también existen ciertos formatos que podemos utilizar para nosotros poder documentar todos los sucesos que se llevaron a cabo durante la situación de parada cardíaca, como en ejemplo, por ejemplo, en enfermería, la hoja de registros clínicos, ¿no? ¿En qué momentos van a actuar o intervenir estos equipos que son componentes del Código Azul? Bien, el equipo de respuesta rápida va a actuar cuando se activa la situación de emergencia, la alarma cuando observamos de manera inmediata una inestabilidad crítica en las personas que están en nuestro cargo. Recordemos que nosotros trabajamos en instituciones que brindan atención médica en salud y que son las personas que están en un alto riesgo de presentar un dato de alteración del estado hemodinámico. Ante esta situación, ante esta detección, es importante llamar o activar al equipo de respuesta rápida
para que nosotros podamos darle control a esta situación que se puede manifestar en los pacientes. La idea de tener bien implementados los equipos de respuesta rápida no es el hecho de nosotros poder garantizar que tenemos un equipo que sepa o sea experto en dar reanimación cardiopulmonar. No es así, sino que la idea de implementar equipos de respuesta rápida es que tengamos personas completamente capacitadas para responder ante las situaciones de emergencias que ponen en riesgo la vida del paciente, como por ejemplo la inestabilidad hemodinámica, y que sepamos nosotros a través de un diagnóstico rápido, oportuno, ¿verdad? Poder brindar un tratamiento y con ello evitar que la persona caiga en parada cardíaca. La Asociación Americana de Corazón determina que tenemos un periodo de tiempo de 2 a 3 horas para nosotros poder implementar ciertas intervenciones en los pacientes que tienen alteración del estado hemodinámico para evitar que la persona llegue o caiga en una parada cardíaca. Entonces, en una institución de salud o estando nosotros inmersos en equipos que brindan atención médica, la idea no es ser expertos en brindar atención en paro cardíaco, sino la idea es prevenir paradas cardíacas. Y lo que me da mucho gusto es que el protocolo Código Azul también te habla acerca de esa situación, en la cual nosotros debemos de saber responder ante la misma preocupación del propio paciente, de la misma preocupación de los familiares, también responder ante la situación del llamado de enfermería que está a cargo del paciente cuando ve la alteración de sus signos vitales, cuando está observando o cuando tiene la capacidad de poder detectar datos de bajo gasto cardíaco, ¿verdad? Que aquí también podríamos entrar hablando de la parte de liderazgo de la enfermera que está a cargo del paciente, ¿verdad? Porque justamente el conocimiento que adquiere la enfermera durante su formación académica o posteriormente a esta a través de la educación en salud, ¿verdad? Va forjando ciertas características de competencia para poder ella misma detectar de manera oportuna y saber actuar e intervenir para evitar que la persona caiga en paro cardíaco, ¿no? Entonces, yo hablo en este aspecto cuando una persona se presenta una bradicardia, que tenga la enfermera la capacidad de poder detectar aquellos ritmos que determinan una bradiarritmia, como por ejemplo bloqueos auriculoventriculares, y no solamente la identificación, hasta inclusive el poder yo determinar como enfermería cuáles son las intervenciones que yo debo de aplicar o que muy probablemente de manera colaborativa con el área o con el equipo médico, que en este caso conforma el equipo de respuesta rápida, van a tomar como decisión yo adelantarme, yo anticiparme ante esa situación. La parte de gestión de enfermería que también debemos de tener del poder en nuestras áreas, ¿verdad? En donde brindamos atención médica, poder contar con los insumos mínimos necesarios para yo poder dar un soporte vital básico y de igual manera avanzado en una persona que lo requiera, ¿no? Entonces, hablábamos de las bradiarritmias, también hablamos de las taquiarritmias, ¿verdad? Que como bien sabemos, cuando se presentan en los pacientes, pues estos pueden generar una alteración del estado hemodinámico y por ende generar o desarrollar un ritmo de parada cardíaca y pues nosotros también estar preparados ante esa situación. Entonces, no solamente en bradi, taquiarritmia, sino de igual manera cuando tenemos algún problema respiratorio, en donde sabemos que la parte de la monitorización de gases arteriales, la interpretación de gases arteriales, que también es una competencia que hoy por hoy enfermería está desarrollando y que en algún momento determinado llega a generar liderazgo en la toma de decisiones también, ¿no? En donde a través de un aspecto clínico del paciente, ¿verdad? Como por ejemplo una bradipnea, una taquipnea, poder tomar decisión de poder hacer un monitoreo gasométrico al paciente y a través de sus resultados tomar decisiones con respecto a cuáles son las intervenciones que de manera colaborativa vamos a aplicar al paciente en ese momento, ¿no? Recordemos que aquí en la parte de las afectaciones o de los problemas respiratorios, la oxigenoterapia es una terapia fundamental, es una intervención de colaboración, pero que pues es una práctica independiente en cuanto a la colocación, preparación de los equipos que se van a encargar en el suministro y dotación de oxígeno, y que no solamente nos basamos
en la indicación de manera colaborativa de cuál es el tratamiento específico de oxigenoterapia, sino también saber el funcionamiento del equipo, cuáles son las especificaciones, la velocidad en la cual va a estar funcionando y sobre todo en qué momento progresar esa asistencia de oxigenoterapia en algún momento determinado que el paciente así lo requiera, ¿verdad? La misma alteración del estado hemodinámico va a estar reflejada por los factores que alteran el gasto cardíaco y dentro de ellos viene siendo la presión arterial. Cuando hablamos de problemas cardiovasculares, recordemos que la mayoría de estos impactan en la función mecánica del corazón, ya sea a través del mal funcionamiento de las fibras que constituyen propiamente el músculo, histológicamente hablando del corazón, ¿verdad? O a través del mal funcionamiento electrofisiológico del corazón, va a impactar en la función mecánica de esto, ¿verdad? Y que nosotros debemos de estar preparados en cuanto a cuando se suscita esta situación, de poder detectar de manera oportuna cuáles son aquellos datos clínicos que me determinan que una persona está en bajo gasto cardíaco. Porque si nosotros no garantizamos un buen gasto cardíaco a nuestros pacientes, obviamente estamos propiciando a que ese paciente tenga problemas en la misma perfusión sanguínea a nivel del músculo miocárdico. Es un ciclo prácticamente lo que va a llevar a generar que en algún momento determinado, al no haber un control de este estado hemodinámico, pues la persona caiga en una parada cardíaca, ¿no? Entonces, justamente hablando del bajo gasto cardíaco, la diuresis o el gasto urinario, la diuresis media horaria, es un elemento que también nosotros debemos de estar monitorizando, pues como un dato de alteración de la función cardiovascular. El estado mental, cuando los pacientes también entran en alteración mental, pues una de las consecuencias también es el mal funcionamiento cardiovascular. Recordemos que cuando no existe un buen gasto cardíaco, existe una disminución de la presión de perfusión a nivel cerebral, lo cual esto va a llevar a que pues tengamos una alteración del estado de manera agudo mental de nuestro paciente, ¿no? Entonces, la idea aquí, con lo que les acabo de platicar, es eso, la competencia que el personal de enfermería, el profesional de enfermería tiene como parte de un equipo de respuesta rápida, que es parte o componente principal de un protocolo denominado Código Azul, donde enfermería adquiere esa habilidad, esa competencia, ese conocimiento, ese liderazgo en la toma de decisiones, ese liderazgo en la resolución de problemas. Recordemos que el hecho de conocer y tener esta habilidad dentro de este protocolo impacta mucho porque justamente el Código Azul es implementado en los 3 niveles de atención. Y cuando nos encontramos en un nivel de atención, en un primer nivel de atención donde no tenemos todos los insumos, ¿verdad? Es importante que enfermería a través de el juicio clínico, a través del criterio profesional, ¿verdad? Ético, de igual manera, sepa tomar las decisiones hasta dónde podemos llegar a brindarle esa atención al paciente sin poner en riesgo la sobrevida, ¿verdad? Entonces, esa capacidad que tiene el profesional de enfermería en un primer nivel de atención de adaptarse ante las necesidades que se presentan de manera estructural, de manera recurso humano, hasta inclusive económico, ¿verdad? Que puede llegar a tener la población que está a su cargo en ese nivel de atención, ¿no? Entonces, el equipo de respuesta rápida va a actuar ante ese sistema de alarma y que en algún momento determinado pues va a llegar y pues no va a ser una situación específica de parada cardíaca, va a ser la misma alteración y que muchas veces es importante nosotros tener bien en claro como parte de un equipo de respuesta rápida como profesionales de enfermería que involucra la atención en Código Azul, es tener bien en claro que no es lo mismo un paro cardíaco, un ataque cardíaco. Entender que verdaderamente el paro cardíaco pues es el cese de manera súbita de la función mecánica del corazón
y que el ataque cardíaco pues es el compromiso de la presión de perfusión sanguínea que está teniendo el músculo miocárdico que constituye esto lógicamente el corazón, ¿no? Entonces, ambas son situaciones diferentes, ¿verdad? Ambas tienen un manejo diferente, pero aquí es muy importante porque justamente enfermería, cuando tienen conocimiento, va más allá de, y dentro de este protocolo de código azul, también están las bases de las causas que pueden llevar a una parada cardíaca. Y dentro de las causas que llevan a un paro cardíaco es la trombosis coronaria. Y justamente esta parte de la trombosis coronaria en paro cardíaco, que es parte del foco de atención del Código Azul, que es el protocolo que estamos hablando, enfermería tiene un liderazgo también, porque el hecho de conocer muy bien identificar la causa que lo llevó a la parada cardíaca, conocer cuál es la situación fisiopatológica que lo llevó a la situación de generar una arritmia por una trombosis coronaria, ¿verdad? Saber que una vez que yo aplique las intervenciones, que una vez que yo logre sacar al paciente de ese paro cardíaco, yo tengo más allá, tengo una visión más amplia con respecto a donde muy probablemente yo puedo llevar o canalizar a esa persona, ¿no? Una de dos, o está en paro cardíaco y la causa del paro cardíaco fue la trombosis coronaria, una vez que salga la parada cardíaca, yo sé que existe un tercer nivel de atención, ¿ok? Y que en ese tercer nivel de atención voy a tener un equipo especializado que viene siendo el equipo de apoyo, ¿verdad? El equipo de apoyo que va a ser el equipo especializado para realizar cateterismos cardíacos y a través de esos cateterismos cardíacos que específicamente son la angioplastia coronaria percutánea transabdominal, van a poder visualizar y detectar cuál es la arteria que está comprometida o la que se vio comprometida en no garantizar de manera oportuna la presión de perfusión de ese músculo cardíaco y que lo cual llevó a generar una insuficiencia cardíaca, lo cual le llevó a generar una arritmia cardíaca que se vino a desarrollar en un ritmo de parada cardíaca, ¿no? Entonces, justamente el poder decir que en algún momento determinado enfermería estando en un tercer nivel de tensión, en un paciente que cae en paro cardíaco estando en ese tercer nivel de tensión, en donde ya tiene la capacidad de poder identificar que la causa fue una trombosis coronaria y saber que es importante que ese paciente estando en ese mismo tercer nivel de tensión cuenta con una sala de hemodinamia, cuenta con un equipo capacitado para realizar cateterismos cardíacos y poder darle un tratamiento posparada cardíaca, ¿no? Que también es una de las funciones primordiales del profesional de enfermería ante la resucitación de un paciente que se encuentra en paro cardíaco, ¿no? No hablemos, imagínense, de la competencia que en sí, por sí mismo, el profesional de enfermería tiene dentro de una sala de hemodinamia con toda la competencia de conocimientos que al final y al cabo también le lleva a generar un liderazgo dentro de la misma sala de hemodinamia, porque el manejar estructuras endovasculares propiamente que constituyen al corazón, obviamente también está el riesgo de que se desarrollen ritmos de parada cardíaca y justamente en la imagen que ven en la diapositiva es ahí donde la enfermería también, la enfermera puede adquirir un liderazgo en la guía del manejo del paciente parada cardíaca a través de la implementación de un código azul. No solamente en la misma sala de procedimientos, recordemos que la sala de hemodinamia también tiene un área de cuidados post-cateterismos cardíacos en donde pues ahí mismo también puede la enfermera identificar de manera oportuna la situación de parada cardíaca, activar su sistema de emergencia y obviamente con esto iniciar con las actividades de reanimación cardíaca, ¿no? Tener bien en claro estos dos conceptos, que no es lo mismo paro cardíaco y ataque cardíaco, y que si en realidad se trata de un evento de parada cardíaca, pues saber cómo yo llegué a ese punto de determinar qué es un paro cardíaco, ¿no? Aquí también enfermería también adquiere un papel primordial o fundamental en la identificación del paro cardíaco porque recordemos, y al principio se los dije, que nosotros tenemos esa herramienta fundamental de poder estar 24/7 con nuestros pacientes, 365 días del año y entonces obviamente nosotros somos la pieza fundamental que va a poder detectar de manera oportuna la situación de parada cardíaca
en una persona, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? A través de la identificación, si esa persona respira, no respira, si responde, ok, si tiene pulso, ¿verdad? Que al fin y al cabo también tiene que saber cuáles son las implicaciones clínicas para poder determinar si con tan solo el paciente no tiene capacidad de respuesta y no respire, ya poder activar el sistema de emergencias código azul, ¿verdad? No solamente detectar o saber cuáles son los criterios que determinan que una persona está en paro cardíaco, sino que también saber activar el sistema de emergencias, que en este caso es el protocolo código azul, perdón. Entonces, y para ello, pues, es a través de diferentes medios, ¿no? Puede ser a través de manera verbal, a través de vía telefónica, a través de la implementación de un timbre. Todo esto va a depender de la estructura que tenga la unidad de atención médica. Aquí va a variar mucho porque justamente en mi experiencia implementando código azul en unidades de atención de primer nivel de atención, pues no tenemos el sistema sofisticado para poder establecer un sistema de iluminación, un sistema de buceo, pero pues sí, a lo mejor podríamos tener la posibilidad de poder instalar un timbre que pueda ser escuchado en las áreas críticas o correspondientes en donde la persona está más propensa a desarrollar un paro cardíaco y poder con ello nosotros actuar de manera inmediata y de manera oportuna ante la situación de parada cardíaca, ¿no? Entonces, si yo no cuento con un sistema específico, estructurado de iluminación, de audio o de voceo, pues prácticamente yo de manera verbal como enfermería, pues yo tengo esa capacidad de poder activarlo, ir a activar con los compañeros que están inmersos dentro del equipo y voy a poder determinar que la persona está en paro cardíaco y pues activar mi código de emergencia, ¿no? Una vez activado el código de emergencia, pues obviamente enfermería también tiene la capacidad de iniciar la reanimación cardiopulmonar. Todo esto a través de las intervenciones que están basadas, fundamentadas en evidencia científica. Sabemos que los ciclos de compresiones son 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones. Esto es durante un tiempo de 2 minutos, ¿verdad? Y que pues no solamente es dar compresiones, sino que también tenemos que dar compresiones de calidad y existen criterios que el profesional de enfermería debe de conocer dentro del protocolo de código azul y que también le genera un liderazgo, porque justamente dentro de las situaciones de parada cardíaca de enfermería, a través del conocimiento de estas características que determinan una RCP de alta calidad, puede instruir a la mejora de la reanimación cardiopulmonar a la persona que se está encargando de las compresiones cardíacas, ¿no? Entonces, me ha tocado muchas veces estar en esa situación de adquirir ese liderazgo, de poder dirigir un equipo y poder yo garantizar que se estén brindando compresiones de alta calidad, ¿no? Entonces, no solamente las compresiones, sino que de igual manera se estén dando las ventilaciones de una manera efectiva, que verificar que el equipo no tenga interrupciones de las compresiones de una manera innecesaria, ¿verdad? Entonces, que todo esto es fundamental para poder lograr la sobrevida en nuestras personas a nuestro cargo, ¿no? Dentro de la parte del reevaluar, del código azul, pues aquí lo que nos recomienda el protocolo es la parte de evaluar cómo está la situación de la parada cardíaca. Verdaderamente se están llevando a cabo bien las funciones de las personas que están inmersas dentro del equipo de salud y que también aquí enfermería adquiere un liderazgo, porque yo les mencionaba la causa de parada cardíaca, que una de ellas es trombosis coronaria, pero no solamente está la trombosis coronaria, está el hecho de la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis, el hecho que tenga una alteración hidroelectrolítica específicamente con el potasio, que el paciente esté hipotérmico, que el paciente esté sometido a cierto tipo de sustancias que le generaron una intoxicación, ¿verdad? El hecho de identificar un tamponade cardíaco, un tamponamiento cardíaco o hasta inclusive neumotórax y una tromboembolia pulmonar. Esto también genera una competencia, una necesidad de competencia, perdón, una necesidad de habilidad en la identificación, en el diagnóstico, en la
en el inferir que verdaderamente el paciente está ante una situación de este tipo o que muy probablemente esa fue la causa que lo llevó a la parada cardíaca, no solo a la trombosis como les he estado mencionando, sino que existen todas estas y que también enfermería al tener un conocimiento sobre el manejo de este tipo de fuentes etiológicas de la parada cardíaca, pues también adquiere ese liderazgo en la toma de decisiones, en el sugerir al área médica de que cuáles pueden ser las posibles opciones del manejo del paciente ante una situación específica, ¿no? Entonces, enfermería dentro del protocolo Código Azul en todo momento a través del sustento del conocimiento y la base teórica de conocimiento y experiencia adquiere liderazgo, ¿verdad? El debriefing, que también el líder lo puede llegar a desarrollar dentro del equipo de parada cardíaca, que puede ser enfermería, esa capacidad de poder el líder determinar funciones claras y precisas a la hora de estar reanimando un paciente, que la persona verdaderamente sepa que está recibiendo una indicación, que la persona entienda que la indicación de su líder a la hora de ejecutar las intervenciones van a ser de manera adecuadas y que eso va a repercutir en conjunto con las demás intervenciones del resto del equipo en la recuperación del paciente, en este caso de salvarle la vida, ¿no? Obviamente también el líder tiene que tener esa capacidad de reconocer cuáles son sus limitaciones y no solamente las de él, sino las de su equipo. Justamente enfermería, nosotros como parte del área de urgencias o hasta una terapia intensiva, debemos de conocer a nuestros compañeros de trabajo, poder saber cuáles son esas habilidades que pueden llegar a tener o desarrollar dentro de la reanimación cardiopulmonar y yo poder a través de esas limitaciones o de esas habilidades y destrezas que yo logro identificar como líder en la enfermería de las personas o de mi equipo de trabajo, pues yo poder asignar funciones, ¿no? Entonces, funciones adecuadas para esa persona. Nos ha pasado muchas veces que se asigna función de desfibrilación a un paciente que requiere una descarga de terapia eléctrica externa a una persona que no sabe manejar un monitor desfibrilador, ¿no? Entonces, aquí es parte fundamental de esa habilidad del líder de poder asignar funciones dada la identificación de manera oportuna de esas capacidades que tiene su equipo de trabajo, ¿no? El poder identificar como líder un sistema de comunicación asertivo, adecuado, que sea ante una situación de urgencia como lo que es la parada cardíaca, que sea un sistema cerrado de comunicación en donde yo no voy a estar gritando mis indicaciones o donde yo no voy a estar llamando la atención, sino que me tengo que dirigir a la persona sobre lo que deseo que realice dentro de la reanimación. Si yo veo que está haciendo una función no adecuada, yo acercarme a esa persona, instruirlo de qué manera lo puede hacer mejor, ¿verdad? Entonces, pero pues obviamente esto me lo va a dar la misma experiencia y el conocimiento en cuanto a la reanimación cardiopulmonar. Mensajes claros, obviamente el canal de comunicación tiene que ser un mensaje adecuado, ¿verdad? No podemos estar dando indicaciones con una apertura amplia, ¿verdad? En donde pues pásenle tal medicamento, en donde no te diriges a una persona, donde no especificas la dosis del medicamento, ¿verdad? Que todo eso es muy importante en una reanimación cardiopulmonar. Y obviamente el respeto mutuo, que siempre debe existir un equipo de trabajo y que ante una situación crítica, pues aquí el objetivo pues del trabajo en equipo es único, es en común. Entonces, aquí ya no debe existir esa parte de que si me cae bien, no me cae bien, etcétera. Aquí, pues el liderazgo te va a permitir esa parte de una autorregulación en el estado emocional, de poder enfocarte en la situación de emergencia, en donde tu objetivo en meta es salvarle la vida a la persona y que independientemente de las situaciones o del tipo de relación que tengas con las personas que están alrededor tuyo, pues tú sepas dirigirlas, orientarlas, porque el único objetivo aquí es recuperar la vida de nuestros pacientes. Y pues bien, este protocolo, yo les decía, es muy noble porque
es aplicativo en cualquier nivel de atención. El código azul es aplicativo también en el primer nivel de atención, porque si bien ustedes saben que en el primer nivel de atención a veces ni tenemos un electrocardiógrafo, no tenemos un monitor cardíaco, ¿verdad? No tenemos un carro de parada cardíaca bien abastecido con dispositivos de manejo avanzado de la vía aérea, ¿verdad? Pero que yo tengo que posicionarme dentro del protocolo código azul, dentro de ese soporte básico y avanzado que yo le puedo dar a ese paciente, ¿ok? ¿Cuáles son mis limitaciones, no? Y aquí, como enfermería, también debemos estar conscientes de esas limitaciones que nos encontramos muchas veces en el primer nivel de atención, y que esas limitaciones nos Mira tu van hija. nos van a permitir darle una atención al paciente de calidad, siempre y cuando estemos dando las intervenciones adecuadas en el contexto adecuado. ¿Por qué? Porque si estoy en un primer nivel de atención donde yo no tengo un equipo para llevarlo a un nivel de soporte avanzado, pues yo me voy a limitar a un soporte vital básico, ¿verdad? Hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud, digo, la Asociación Americana del Corazón nos No, sí, determina que nosotros podemos sacar a un paciente de paro cardíaco solo con dar buenas compresiones, ¿no? Y obviamente, pues a través de un dispositivo de vía aérea podemos garantizar las ventilaciones que sean las adecuadas, ¿verdad? Dar ciclos de 30 compresiones seguida de 2 compresiones, y nosotros, si damos compresiones de calidad, obviamente nosotros podemos sacar en un primer nivel de atención a un paciente de parada cardíaca. Obviamente todo paciente que cae en paro cardíaco requiere de una atención crítica o un manejo avanzado, porque debemos de mantener todas las constantes vitales dentro de los parámetros normales, darle una supervisión de manera intensiva hacia el paciente, y para ello yo requiero de una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados post-parada cardíaca, ¿verdad? Y que muchas veces una unidad de primer nivel de atención no las cuenta. Yo la verdad, la experiencia que tengo aquí en la implementación del código azul en las unidades de primer nivel de atención es poder yo, si me encuentro en una unidad de primer nivel de atención, es identificar cuál es el recurso que yo tengo. Si yo tengo recurso material y humano solo para dar RCP básico, yo tener en cuenta que en el primer nivel de atención con RCP básico yo le puedo salvar la vida a una persona. ¿Qué es lo que sucede mucho en la situación de primer nivel de atención? Que el profesional de la salud quiere llevar a un manejo avanzado al paciente, y en ese intento de llevar un manejo avanzado al paciente, en esa búsqueda de un monitor desfibrilador, en esa búsqueda de un electrocardiograma, en esa búsqueda de un dispositivo para un manejo avanzado de la vía aérea, nosotros perdemos tiempo. Y se acuerdan que dentro de las características que les mencioné al principio de código es el hecho de que nosotros actuemos de manera rápida e inmediata, ¿verdad? Entonces, en esa búsqueda de querer llevar a un soporte avanzado a un paciente cuando no tengo los insumos, cuando no tengo el recurso material, cuando no tengo la misma estructura en la unidad hospitalaria, pues obviamente voy a desviarme del objetivo. Aquí, en un primer nivel de atención, el código azul sigue siendo aplicativo. Identifico a mi paciente, activo mi sistema, acude el equipo de respuesta rápida, valora al paciente, trata de mantener en parámetros ideales, evitar que el paciente caiga en paro. Si el paciente cae en paro, el paciente en la unidad de primer nivel de atención, pues inmediatamente iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. No tengo el insumo para llevarlo a un RCP avanzado, me enfoco en un RCP básico, y yo con ello puedo garantizar que mi paciente va a salir de la parada cardíaca, siempre y cuando yo actúe de manera oportuna y establecí las intervenciones de manera adecuada. Los equipos de apoyo, que son complemento fundamental dentro del código azul, pues obviamente van a estar haciendo todas las gestiones necesarias para que si se logra sacar a ese paciente de la parada cardíaca, nosotros enviar ese paciente de manera inmediata a un segundo nivel de atención, ¿verdad? Porque en algún momento en el primer nivel de atención vamos a tener oportunidad de lograr un manejo avanzado de la vía aérea, pero no vamos a contar con el equipo para darle soporte mecánico
respiratorio, entonces lo tenemos que enviar al paciente, ¿verdad? Y pues todas las gestiones se tienen que estar realizando a través del equipo de apoyo en algún momento determinado, ¿no? Si contamos con el equipo, obviamente dentro del primer nivel de atención, pues obviamente el equipo actúa llevándolo de un manejo básico de reanimación, llevándolo a un manejo avanzado de reanimación cardiopulmonar, donde ya vimos a través de un esquema que son 6 elementos que participan en el equipo de respuesta rápida, que uno da compresiones, otro da ventilaciones, otro administra medicamentos, o que el que lleva los registros clínicos, el que ve el monitor respirador y obviamente nuestro líder, ¿no? Entonces sí se puede implementar muy bien. Yo aquí en el primer nivel de atención utilicé para la activación del sistema de alarma timbres, en las unidades de medicina familiar, porque pues como son pequeñas, ¿verdad? Bueno, hablando de mi entidad federativa Yucatán, porque también he tenido la oportunidad de conocer unidades de medicina familiar en la Ciudad de México que son grandes, ¿verdad? Pero pues en áreas específicas en donde existe más probabilidad que caiga el paciente en parada cardíaca, como las áreas de urgencia, ¿verdad? Tenemos que actuar de manera inmediata. Entonces, poner un timbre en donde pues ya al escuchar ese timbre nosotros sepamos que es un evento de código azul y poder actuar de manera inmediata. Aplicando todas las intervenciones de manejo avanzado de la vía aérea, utilizar la terapia de descarga eléctrica ante un ritmo de parada cardíaca desfibrilable, ¿verdad? Entonces, también el código azul, obviamente, pues en la implementación de el segundo nivel de atención, pues aquí en su mayoría, pues estamos abastecidos los servicios de urgencias, los servicios de hospitalización, ¿verdad? De un equipo de parada, de un carro de parada cardíaca, ¿verdad? En donde pues podemos contar con insumos necesarios para que cuando nosotros identifiquemos que esa persona está en paro cardíaco, simplemente a través de la activación verbal, ¿verdad? Nosotros activar el código azul e iniciar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo voy a saber en qué momento paso de un manejo básico a un manejo avanzado? Pues dependiendo del número de personas que estén asistiendo en la reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Porque obviamente si estamos 2 personas, pues hay que darle prioridad a las compresiones, a las buenas compresiones, ¿verdad? Entonces, y con ello garantizar la calidad de estas y poder sacar al paciente del paro cardíaco, ¿no? Obviamente, si el equipo está completo, pues obviamente yo en el segundo nivel de atención, pues fácilmente pues ya yo lo voy a progresar a un nivel avanzado en el cual pues voy a tener la posibilidad de intubar a ese paciente, voy a tener la oportunidad de tener un monitor desfibrilador, y pues todos los demás insumos que determinan un soporte vital cardiovascular avanzado, que es parte dentro del protocolo de atención de código azul. Esto también es importante porque al nosotros pasar a un soporte vital cardiovascular avanzado, enfermería hoy por hoy también está adquiriendo liderazgo. Recordemos que también en los segundos niveles de atención, sobre todo en turnos nocturnos, en días festivos, ¿verdad? En donde no siempre vamos a estar con un área médica al alcance, ¿no? Donde nosotros tenemos que identificar al paciente que está en paro cardíaco, activamos nuestro sistema de emergencia, el código azul, e iniciamos inmediatamente con las compresiones. Y una vez que vaya llegando los demás compañeros por la activación del código azul, pues yo puedo deslindar mis funciones, delegar funciones a otras personas y yo enfermería ser quien dirija ese equipo de reanimación cardiopulmonar avanzado. En lo personal me ha tocado, obviamente se requiere de conocimiento, de experiencia, de competencia, de habilidad. Por eso es importante que enfermería se siga capacitando, que se siga preparando para responder ante las necesidades de la población. Una de ellas, la parada cardíaca. De hecho, por eso estamos hablando de esto, ¿verdad? Entonces, es importante estar capacitados para poder tomar ese liderazgo, ese empoderamiento ante una reanimación cardiopulmonar. Me ha tocado, lo he vivido, lo he visto con otros compañeros, me da mucho gusto que enfermería se vuelva líder en la reanimación cardiopulmonar a nivel avanzado. Y pues obviamente el tercer nivel de atención, pues también es aplicativo el protocolo. Aquí obviamente si estamos hablando y como les mencionaba anteriormente, si dentro de las causas está
la parte de una trombosis coronaria, pues obviamente ya aquí voy a poder tener una sala de hemodinamia. Y hasta inclusive dentro del segundo nivel de atención, cuando estamos hablando de un código azul que la causa fue trombosis coronaria, no tengo una sala de hemodinamia, la enfermería también puede adquirir una competencia de liderazgo en la parte de sugerir el suministro de fibrinolíticos. Ok, esto va a ayudar a mejorar la presión de perfusión del músculo mecánico y con esto mantener la supervivencia de nuestro paciente, ¿no? Entonces, obviamente, si ya estoy en un tercer nivel de atención, una vez que nosotros logremos sacar al paciente del paro cardíaco, aplicando el código azul con todas las características que tiene, pues nosotros mismos preparar a ese paciente para que ese paciente sea enviado lo más prontamente posible a la sala de hemodinamia a que le realicen su cateterismo diagnóstico, ¿ok? O terapéutico al paciente que salió de la parada cardíaca, ¿no? Entonces, como conclusión, pues entender que el liderazgo es un tema relevante en el escenario de los diferentes grupos de personas y para la enfermería. Su ejercicio en las organizaciones es de alta trascendencia en la toma de decisiones para el desarrollo de la profesión en todos los ámbitos de la vida social, económica y política. El protocolo del Código Azul es un procedimiento de alerta, llamado y respuesta inmediata que implica el esfuerzo en conjunto de un grupo de personas debidamente entrenadas para trabajar coordinadamente, reduciendo así los tiempos de atención y la morbimortalidad de los pacientes en paro cardiorrespiratorio. El profesional de enfermería, a través de su liderazgo, juega un papel fundamental en la implementación del protocolo de atención Código Azul en los 3 niveles de atención médica. Y pues bien, pues vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas, maestra Claudine. Muy amable, licenciado Jorge. Podríamos dejar de compartir pantalla y abrimos un espacio para preguntas. Quien guste hacer su pregunta de manera virtual puede levantar por favor la mano y le cedemos la palabra. Si hay preguntas de igual manera a través del chat, les damos lectura. Y aquí tiene una pregunta. ¿Cuál considera usted que sería el principal avance del profesional de enfermería en toda esta temática de la enfermería cardiovascular? El gran avance es lo que yo les comentaba al principio de mi plática y qué bueno que lo vuelva a retomar a través de esta pregunta, ¿no? El gran avance dentro del impacto de la enfermería con el enfoque cardiovascular es la prevención. Yo les comentaba que a pesar de tener una formación en línea de cuidado crítico cardiovascular, yo siempre he sido consciente de la labor fundamental que tenemos como enfermeros de manera general en la prevención, en poder nosotros impactar de manera positiva o de una manera verdadera, ¿no? En la población con respecto en la educación y promoción de la salud. Entonces, aquí la idea es que ante la alta incidencia y prevalencia y en el mantenimiento de esos factores de riesgo cardiovascular, es importante que nosotros actuemos promocionando estilos de vida que eviten desarrollar problemas cardiovasculares a largo plazo, ¿no? Entonces, el hecho de tener esta ideología, pues vamos a impactar de manera positiva en nuestra población. Yo siempre he dicho que la salud pública es el escenario ideal para el profesional de enfermería y es el escenario en donde mayormente podemos generar impacto en nuestra población. Si las situaciones de afectación cardiovascular ya están presentes, pues obviamente hoy por hoy la enfermería cardiovascular pues cumple con un perfil y una competencia en cuanto a desarrollo de habilidades para poder responder a cualquier situación de enfermedad cardiovascular que se presente. Muy amable, muchas gracias. También le comento, estamos ahorita a través de la plataforma de YouTube. Me tiene audiencia en la plataforma y vamos a ver si tenemos preguntas también en esa plataforma.
Sí. En su experiencia, pregunta, en su experiencia, ¿cómo podríamos fomentar ese vínculo de comunicación de enfermería, tanto en primero, segundo y tercer nivel de atención en relación a código infarto? Sí, no, definitivamente, justamente es lo que he hecho, ¿no? La parte de la capacitación es fundamental. Existen los protocolos de atención integral en nuestra institución, específicamente del IMSS, para los que somos del IMSS, y también es un área prioritaria en nuestro sistema de salud, ¿verdad? Los protocolos de atención en situaciones de urgencias. Existen los protocolos, ya están establecidos, ya están evidenciados, o sea, cada una de las intervenciones tiene una evidencia científica. Lo único que falta para poder hacer esa integración y colaboración entre los 3 niveles de atención es el conocimiento. Que enfermería conozca esos protocolos, que verdaderamente se interese por poder desarrollarse en poder adquirir esa capacidad de respuesta ante ciertas situaciones, ¿no? Lo que yo he hecho a través de esta situación es poder a través de la simulación clínica en los 3 niveles de atención esclarecer muy bien o poner o cimentar bien mucho el protocolo código azul, saber cuál es, hasta dónde pueden llegar, están en un primer nivel de atención, en un segundo nivel de atención, inclusive en un tercer nivel de atención, y si verdaderamente, y en dónde, en qué momento va a ser ese enlace de la necesidad de enviar de un primer a un segundo nivel de atención a nuestros pacientes, ¿no? Creo que aquí la pieza fundamental para que se logre ese enlace entre los 3 niveles de atención por parte del profesional de enfermería es que necesitamos mucha capacitación, necesitamos de mucha difusión de estos protocolos, de que ustedes como audiencia se interesen como lo están haciendo en este momento, ¿no? Al adentrarse a este webinar, de poder saber en qué consiste el código azul, ¿verdad? Y si yo estoy en un primer nivel de atención, qué tanto me compete, qué tanto puedo hacer, cómo yo lo puedo derivar a un segundo nivel o qué ciertas características debe tener ese paciente para yo enviarlo a ese segundo nivel de atención, ¿verdad? Y si estoy en el segundo nivel de atención y recibo un paciente que deriva del primer nivel de atención, pues nuevamente, pues, ¿cuáles son las intervenciones que voy a aplicar? Definitivamente, la estrategia de la simulación clínica me ha ayudado mucho a desarrollar en compañeros en los 3 niveles de atención el poder interesarse en estos protocolos y sobre todo poder desarrollar ciertas habilidades en la atención de pacientes que sufren parada cardíaca. Muchas gracias. También tiene una pregunta. En su experiencia, ¿cuál ha sido el impacto más importante del código? Perdón. En su experiencia, ¿cuál ha sido el impacto del código humano para atender un código azul? Sí, el código, el factor que me impide el poder aplicar el código azul de manera adecuada, pues una, es la falta de conocimiento, ¿ok? La falta de conocimiento porque justamente si hablamos de recurso humano, no necesariamente tenemos que tener las 6 personas como está el esquema bien establecido en el código azul, ¿verdad? En el manual de código azul. El conocimiento me va a poder llevar a determinar a través de un pensamiento crítico, reflexivo y de manera oportuna, yo tomar una decisión de cuáles son las intervenciones que yo voy a aplicar con mi paciente estando yo solo, con otra persona, con 3 personas nada más, y que yo voy a saber que con esas intervenciones van a ser intervenciones de calidad y que con ello yo puedo asegurar que esa persona salga de la parada cardíaca. El único obstáculo que yo veo en cuanto a recurso humano no es el número de personas que atienden una parada cardíaca. Es la falta de conocimiento de qué es lo que yo voy a hacer cuando me enfrento ante una situación de evento de parada cardíaca. Porque esto impacta desde el tiempo de identificación. Si yo presencié la parada, si yo no la presencié, si estoy dentro de una unidad hospitalaria, si estoy fuera de una unidad hospitalaria, ¿verdad? Entonces, saber cuáles son las intervenciones que yo voy a aplicar y estar completamente seguros de que lo que voy a aplicar es lo adecuado y que muy probablemente me garantice la supervivencia
de mi paciente. del paciente. Para mí es la falta de conocimiento con respecto a qué es lo que debemos hacer. Muy amable, gracias. También a través del chat de YouTube comentan que bueno, es muy interesante saber de todo lo que puede ser capaz el profesional de enfermería y pues la importancia de seguirnos actualizando. Y también, ¿laboratorio tiene alguna participación en la activación de código azul? ¿El laboratorio? No, bueno, en realidad el protocolo de código azul está inmerso en todos los departamentos de una unidad de atención médica. El código azul no está hecho solamente para el profesional de enfermería ni el personal de medicina. Y el personal de laboratorio que brinda atención no solamente dentro de, o que labora dentro de un laboratorio, sino que también acude de manera asistencial a tomar muestras en un servicio, ¿verdad? Se puede suscitar que durante la toma de una muestra de laboratorio también se presente un evento de parada cardíaca y que él sea justamente a lo mejor la persona que active el código azul. Y no solamente que sea la persona que activa el código azul, que hasta inclusive sea una persona que participe dentro de la reanimación cardiopulmonar. El código azul es un programa que debe ser difundido en todo personal que labora en una unidad de atención médica. Independientemente si es enfermero o no es enfermero, ok, debe estar capacitado en la atención del paciente en un evento de parada cardíaca. También hablamos y me viene a la mente esta pregunta de cuando estamos en un área de consulta externa, ¿no? En un área de consulta externa en donde estamos lejos de un área de urgencias, donde pues están los compañeros de higiene, donde están los compañeros de vigilancia, donde están las compañeras enfermeras efectivamente de consultorios, donde está el área médica de consulta, ¿verdad? Pero que pues al fin y al cabo también deben de estar preparados para poder responder a un evento de parada cardíaca, activar el código azul dentro del área de consulta externa. Al activarlo, obviamente, empezar con las maniobras y ya posteriormente el equipo llegar para poder enviarlo a un área en donde se le pueda dar, pasar de un soporte vital básico, pasarlo a un soporte vital avanzado, ¿no? Entonces, las muestras de laboratorio, hablando en muestras específicamente en el evento de posparada cardíaca, es importante que nosotros como manejo del paciente siempre estemos monitorizando los electrolitos, porque la alteración electrolítica de nuestros pacientes obviamente pueden perpetuar la aparición de ritmos de parada cardíaca. Dos, nos va a ayudar a confirmar si verdaderamente se trató de un origen de trombo coronario a través del resultado de la elevación de las enzimas cardíacas, ¿verdad? Ok, entonces también el resultado de alguna toxina nos ayuda a complementar como lo que es, ¿no? Verdaderamente el área de laboratorio, a través de estos estudios, complementar el diagnóstico que derivó a esa situación de parada cardíaca y por ende también en la situación de posparo cardíaco, saber de qué manera o qué tratamiento le vamos a dar de manera específica a nuestros pacientes. Muy bien, muchísimas gracias. Y tiene un comentario que se genera a través del chat y dice, lo que hay que mejorar es lo que acaba usted de mencionar, que no es necesario tantas personas en un evento de una parada cardíaca, lo importante es el conocimiento, ya que hemos visto que llegan muchas personas de muchas categorías y luego pues únicamente solo corren, ¿no? De un lado a otro, pero pues es la falta de conocimiento la que a veces impide que las acciones se puedan llevar en tiempo y forma. También, buenas tardes. ¿Cuál es la última actualización que se ha hecho en el IMSS para tercer nivel de atención sobre carros rojos para manejo de código azul? Pues bien, los manuales de carro de parada cardíaca verdaderamente hasta, bueno, al menos en la institución donde yo estoy, en la delegación donde yo estoy trabajando, estos a través de cuerpos de revisión, ¿verdad? Se encargan de realizar las actualizaciones.
Sin embargo, hasta para el año 2020 estábamos teniendo una última actualización del manual, que el cual sí es importante que nosotros también participemos en esa parte de a la hora de hacer evaluaciones o sugerir a nuestros jefes inmediatos el hecho de poder actualizar estos manuales y poder complementar de manera significativa los carros de parada cardíaca, ¿no? Entonces, existen carros de paradas cardíacas que tienen insumos que son necesarios ante una situación de emergencia, ¿verdad? Entonces, sí es importante que estén abastecidos con los elementos o lo necesario para garantizar un soporte de parada cardíaca o una emergencia cardiovascular o de igual manera una emergencia respiratoria, como lo que viene siendo el soporte avanzado de la vía aérea. Sí es importante la actualización de los manuales. Aquí lo que tendríamos que ver es ubicar en dónde estamos, en qué delegación pertenecemos, solicitar nuestros manuales que deben de estar en los servicios, en cada uno de sus servicios para ver su última fecha de actualización y poder nosotros también manifestarlo, porque a través de nuestra manifestación a nuestros jefes inmediatos, pues también podemos nosotros incentivar a la revisión o a la importancia de la revisión de estos y actualización de estos manuales. Obviamente, si yo no conozco, si desconozco, si soy ajeno de lo que se necesita en una reanimación cardiopulmonar, de lo que verdaderamente se necesita en una emergencia cardiovascular o una emergencia respiratoria, obviamente pues no me va a ser de interés nunca sugerir a mis jefes inmediatos pues el hecho de la importancia de una nueva revisión y actualización de estos manuales, ¿no? Muy bien. También hay otra pregunta más, que si usted considera necesario implementar simulacros en cuanto a emergencias obstétricas. Me imagino que es la vinculación del código azul con alguna emergencia obstétrica. Sí, definitivamente. Ahorita los equipos de respuesta a emergencias obstétricas están teniendo un auge fundamental por la importancia, ¿no?, que determina el hecho de garantizar la salud del binomio, ¿no? El manejar el evento de parada cardíaca en una paciente obstétrica ante las actualizaciones de la Asociación Americana del Corazón, verdaderamente pues no cambian. El protocolo es el mismo. Aquí lo importante de los equipos de respuesta de emergencias obstétricas es el reconocer la expertez que tienen en cuanto al manejo de las causas que están llevando a esa situación de emergencia a la paciente obstétrica y que pone en riesgo al binomio, ¿verdad? Es digno de respetarse, ¿verdad? Esa capacidad que quieren en cuanto a conocimiento, habilidad, pero pues en lo que nos compete con respecto a la parada cardíaca, recordemos que la reanimación cardiopulmonar en una paciente obstétrica o o sea, con binomio, ¿verdad? En binomio, aquí lo importante es garantizar que el binomio tiene las suficientes semanas para poder sobrevivir fuera de la vida extrauterina, ¿no? Entonces, si en realidad tiene las semanas adecuadas para una vida extrauterina, pues aquí yo debo de garantizar la supervivencia de ambas partes, ¿no? Tanto de la mamá como del producto. Si el producto no es viable para la vida, mi prioridad en la reanimación cardiopulmonar va a ser la mamá. Existen consideraciones especiales en las obstétricas, siempre y cuando son las mismas. Lo único que se sugiere es que ante el útero grávido, en las compresiones cardíacas, lateralizar del lado de cúbito lateral izquierdo a la paciente, porque el útero grávido comprime la aorta descendente y esto evita una mejora del retorno sanguíneo hacia el corazón y por ende disminuye el gasto cardíaco si existe la compresión por el útero grávido, ¿no? Entonces, pero de ahí en fuera, las intervenciones estandarizadas en la parada cardíaca siguen siendo las mismas para la paciente obstétrica y esa es la parte de vinculación, ¿no? De que justamente si no estamos en un área obstétrica, el código azul se va a enfocar en el manejo de las H's y de las T's, que vienen siendo las causas específicas que llevan a una persona en la parada cardíaca: hipovolemia, hipotermia, hidrogeniones, ¿verdad? Trombosis coronaria, taponamiento cardíaco, neumotórax, atención,
que cuando traspolamos ese código azul a un área de obstétrica, pues aquí prácticamente pues las causas que van a llevar a un riesgo de parada cardíaca y una afectación de ese binomio, pues son situaciones específicas del área en la cual pues el equipo de respuesta de emergencias obstétricas debe estar altamente capacitado para responder ante este tipo de situaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Pues tienen muchas felicitaciones a través del chat y bueno, piden que se pueda compartir su presentación. ¿Sí? Esperemos que nos pueda permitir compartirla con los asistentes del día de hoy. Y bueno, tiene una última pregunta. Dice, hola, ¿existe alguna cédula de evaluación para el anexo del carro del código azul? Sí, Del de hecho, manejo, perdón. sí, de hecho sí, del manejo sí existe miren, dentro del protocolo Código Azul, propiamente como programa de atención integral del Instituto Mexicano del Seguro Social, el equipo de evaluación es el que se encarga de, uno de los elementos del equipo de evaluación, que es uno de ellos, es el líder que se encarga de hacer el debriefing, de determinar si verdaderamente se actuó bien o mal durante la reanimación cardiopulmonar, en qué se falló, qué podemos mejorar, o si se hizo bien, pues qué bueno, ¿no? Entonces, si se cumplieron los tiempos, etcétera, ¿no? El que lleva a cabo los registros complementa mucho parte de ese debriefing. Y sí existe un formato específico en el cual se hacen los registros de que se determina el tiempo en el que se activó el código azul, el tiempo en el que llegó el equipo de respuesta inmediata, en qué momento se iniciaron las compresiones, en qué momento se dio la primera desfibrilación, cuántos ciclos de compresiones llevan, en qué momento se realizó el manejo avanzado de la vía aérea del paciente. La verdad es que es un checklist que está completo, que sirve como eso, como un checklist, como una guía para que el que lleve a cabo los registros ante el evento del código azul, pues sirva de utilidad uno, para poder hacer los registros correspondientes en los documentos oficiales, que en enfermería es la hoja de registros clínicos y en el área médica, pues las notas médicas, ¿no? La evolución médica, ok, que al fin y al cabo van inmersos dentro del expediente clínico. Es para que ambos tengan la misma información y que no exista esa variabilidad de la información a la hora de que qué fue lo que pusimos, cuántas dosis pusimos, cuántos ciclos dimos, y que veamos en en la hoja de enfermería, una información y en el área médica otra. No, el checklist, el código azul está en el manual, justamente en el anexo de código azul. Ahí lo podemos encontrar. Entonces, lo pueden descargar, está en disponibilidad, se llama Código Azul, Programa de Atención Integral del IMSS. Ahí lo encuentran en el nexo, está el checklist para hacer esos registros pertinentes y que engloban todas las intervenciones que se aplican dentro del Código Azul, si se realizaron de una manera adecuada o no. Muy bien. Pues al parecer sería la última pregunta que tenemos. Y pues tanto en ambas plataformas, tanto como en Zoom como a través de YouTube, tiene pues muchas felicitaciones, agradecen su ponencia y pues el tiempo que le ha dedicado a estar con nosotros en este día, hoy en nuestro webinar. Licenciado Jorge, le agradezco muchísimo pues, su presencia y todos sus conocimientos. De antemano a todos los asistentes, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Gracias, maestra. Saludos. Saludos, gracias. Gracias. Y a quienes deseen tener la presentación, por favor, dejar en el chat su correo electrónico correcto para poderles enviar la información. Muchísimas gracias.